Por fin tengo el espectacular módulo de Leica de 1 pulgada de Insta360 One RS. Y como no, lo primero que he hecho, a competir frente a la Giro 10. ¿Quieres ver quién gana? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo una comparativa espectacular de la última cámara de GoPro y de Insta360 a la que he añadido su módulo con la mayor apertura. Y te lo cuento todo. ¡Vamos! Comenzamos hablando del diseño, aunque ya te he contado prácticamente todo aquí de estas dos cámaras en el canal y sobre todo en su comparativa que te dejo por aquí arriba. Diferencias claras en peso y especialmente en la modularidad de la One RS, pudiendo cambiar de módulos fácilmente, aunque me llama la atención las grandes dimensiones de este nuevo módulo, tanto por la parte frontal donde podremos quitar el protector para limpiar, cambiarlo o poner un filtro. Además, este módulo es considerablemente más grande, como se puede apreciar, sobresale incluso por detrás y sube su peso hasta los 163 gramos, superando incluso al peso de la Giro 10, que ya es elevado, de 153 gramos. Como ya vimos en la review de la One RS que te dejo por aquí arriba, para anclar la One RS a un palo selfie vamos a necesitar siempre la carcasa marco. La nueva versión, eso sí, que afortunadamente es 100% compatible con el módulo de Leica, así que bastante bien. Aunque, claro, con la Giro 10 no necesitamos ningún accesorio extra. Como ya vimos en la comparativa del módulo 4K Boost frente a la GoPro 10 que te dejo por aquí arriba, la GoPro sigue teniendo una mayor velocidad de captura, con un vídeo 5,3K a 60 frames por segundo estabilizado o 4K hasta 120 frames. Quizás aquí la principal diferencia, aparte de que únicamente vamos a poder capturar en 16:9, es que gracias a este nuevo módulo de Insta360, la One RS puede capturar vídeo, atención, hasta 5,3K a 30 frames por segundo en modo post, con el que vamos a necesitar post edición, y de hasta 4K a 60 frames por segundo en el modo flow state, igual que con el primer módulo, el 4K Boost. Aunque también contamos con un modo de widescreen con una relación de aspecto de 2,35 a 1 con un vídeo de 5,4K a 30 frames por segundo. En la parte del slow motion únicamente vamos a contar con un vídeo que a mi parecer se queda muy corto. 1080 Full HD 120 frames por segundo, lo cual me parece muy bajo frente a los 4K 120 frames por segundo de la GoPro. Por tanto, y pese a que vemos mejora con el módulo de Leica, la GoPro 10 sigue ganando. Pero vamos a ver ahora 25 segundos frente a frente para ver cómo graban cada cámara, ¿no? Bastante interesante para ver qué tal capturan ambas cámaras. También os quiero dejar con unas pequeñas pruebas que he hecho con muy baja luz, atardeciendo o prácticamente de noche, para que veáis vosotros mismos cuál cámara capta más luz. Y otro apartado fundamental en cámaras de gama alta es la estabilización. Por un lado vamos a tener el HyperSmooth 4.0 de GoPro hasta 5,3K 60 frames por segundo, lo cual es una burrada, y sin duda alguna consigue muy buenos resultados como los que te mostré en la ruta por la montaña, que te dejo por aquí arriba el vídeo si no lo has visto. Por otro lado, en la One RS tendremos varios tipos de estabilización. Por un lado tenemos la estabilización Flow State, que significa sin editar nada, tal cual sale de la cámara, hasta 4K 60 frames por segundo, y estabilización Post hasta 5,3 a 30 frames por segundo. Misma resolución que GoPro, pero menos velocidad. Y David, ¿cuál gana aquí?
Pues te dejo que tú mismo compares las mismas escenas exactamente, andando, corriendo, en bici o subiendo escaleras, y me digas en los comentarios cuál crees que gana. Y por cierto, si me dejas un comentario, suscríbete al canal y dale a la campanita. Como hemos visto en varias tomas, la verdad es que la One RS consigue un campo de visión ligeramente más amplios que los campos de visión habituales. Pero eso sí, en la Insta360 One RS con el módulo de Leica no vamos a poder ajustar ningún campo de visión, es decir, únicamente vamos a tener un modo fijo de campo de visión. Algo bastante extraño y que sin duda el modo Super View de la GoPro consigue superar ampliamente. Lo que sí vamos a tener es un modo de estabilización del horizonte en ambas cámaras, que en el caso de la GoPro Hero 10 únicamente llega hasta los 2,7K, mientras que en el caso de la Insta360 One RS consigue vídeo hasta 5,3K con nivelación de horizonte. Eso sí, lo tendremos que editar en la aplicación. En el punto de la fotografía, la One RS con el módulo Leica nos permite capturar fotografías de buena calidad, pero con un máximo de 19 megapíxeles en formato de 3 medios y de 16 megapíxeles en formato de 16 novenos. Tendremos también en ambos modelos formato tanto JPG como RAW y varios modos de disparo en ambos modelos, así como muchos parámetros para ajustar la ISO, el balance de blancos, la exposición, sin ningún problema. Y aquí me ha parecido a nivel personal que la Insta360 con este módulo nos consigue algo más de detalle cuando ampliamos las imágenes un 400%. ¿A ti qué te parece? Dímelo en los comentarios. Mucho se ha hablado del calentamiento de la Hero 10 grabando ambas cámaras a 5,3 30 frames por segundo. Curiosamente, la GoPro ha sido la primera en pararse después de 25 minutos y 32 segundos. En el caso de la One RS con el módulo de Leica ha alargado más la grabación hasta alcanzar los 44 minutos, donde también se para y nos dice que tiene mucha temperatura. Bastante mejor aquí la gestión del calor en la One RS. Y llegamos al final de esta comparativa, no sin antes decir que apartados clave como la autonomía o la calidad de los micrófonos los tienes en la anterior comparativa que te dejo en la descripción y por aquí arriba. Ambas cámaras son gama alta y en mi opinión, gracias a este sensor, la One RS sube otro escalón por la lucha de la mejor cámara deportiva de 2022. Y por si quieres saber cuál ganó, te dejo el vídeo. Pero sobre todo va a depender de las necesidades y presupuesto que tengas. Si quieres resistencia y potencia, la GoPro es tu aliada perfecta. Pero si lo que te interesa es la versatilidad, poder cambiar de lentes y capturar mucha luz, la One RS se vuelve muy interesante. Y esto nos lleva al apartado del precio, ¿cómo no? Quizás el que más estabas esperando. Ahora mismo puedes comprarte la One RS con el pack de Leica por un precio que se sitúa en los 569 €. Y por supuesto te dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Por su lado, la Hero 10 la tienes en Amazon con un precio que va desde los 400 a los 529 € aproximadamente y en la tienda de GoPro a unos 379 € si lo contratas con la suscripción a GoPro con la oferta que hay ahora mismo. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado esta comparativa de la One RS Leica frente a la GoPro Hero 10. Que me dejéis las dudas y preguntas en los comentarios. Suscribiros y darle a la campanita porque vienen muchos más vídeos.